En esta ocasión vamos a tocar el tema de la reconstrucción de los defectos que dejan las resecciones de tumores, sobre todo tumores malignos, utilizando las técnicas reconstructivas que habíamos visto en la primera clase. Y empezaremos con reconstrucción en pacientes que presentan cáncer de piel. Los tumores malignos de la piel, que frecuentemente originan defectos que ameritan ser reconstruidos posterior a su extirpación, son carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, carcinoma espinocelular y melanoma. Una vez establecido el diagnóstico, se considerará un adecuado tratamiento para la tasa de curación, resultados cosméticos y conveniencia del paciente y costo. Para el cáncer de piel, la tasa de curación es la consideración más importante, a diferencia de los tumores benignos, que es el resultado estético. Posteriormente, necesitamos hacer una evaluación del defecto que vamos a reconstruir y para esto existen algunos factores que se necesitan para planear una reconstrucción adecuada. Primero, la localización del defecto. Saber en qué área se encuentra localizado y saber las estructuras que se encuentran por debajo del defecto. La forma también, porque de ahí va a depender mucho el tratamiento, sobre todo cuando vamos a hacerlo mediante colgajos de tejidos adyacentes. El tamaño, para calcular la cantidad de tejido que tenemos que utilizar para reconstruir ese defecto. Y obviamente la profundidad para saber qué estructuras se encuentran por debajo del defecto. Puede ser que estén incluidos nervios, arterias, hueso, etc. Y si vamos a planear reconstruir con tejidos adyacentes al defecto, debemos procurar que estos estén en buenas condiciones, sin cicatrices o algún otro factor que nos vaya a intervenir en la circulación de estos colgajos. Para hacer la reconstrucción, vamos a recordar la escalera reconstructiva que habíamos visto y empezar por decir que algunos pudieran, de acuerdo a su tamaño, cicatrizar por segunda intención, utilizar injertos de piel, colgajos locales de los tejidos adyacentes, colgajos a distancia y colgajos libres. No olvidando lo que habíamos mencionado en la clase anterior, de que debemos de considerar cuál es el colgajo o cuál es el método adecuado para ese defecto, pero también cuál es el paciente indicado para ese tipo de tratamiento. Recordando que hay pacientes que tienen comorbilidades importantes que no nos permiten hacer un tratamiento más complicado. Cuando se hacen las resecciones de las tumoraciones, se deben tener en cuenta las líneas de Langer o las líneas de menor tensión que habíamos visto y que se encuentran perpendiculares a la dirección de los músculos. Entonces, en esta diapositiva podemos observar cómo se hacen las resecciones a nivel de la frente, a nivel de nariz, mejillas, labios y mentón. Aquí tenemos el primer ejemplo de una paciente con un carcinoma en la frente, en la cual vamos a utilizar tejidos adyacentes al defecto y en este caso con colgajos tipo cetoplastía, que es un colgajo de transposición y que nos permite llevar de un lado del defecto el tejido suficiente para reconstruirlo, observando cómo quedaría la cicatriz al final de la reconstrucción.
En la reconstrucción de los párpados debemos tener en cuenta la profundidad del defecto que queda después de la resección de la tumoración. Y así podemos tener lesiones que incluyen solamente la piel, pueden ser que incluyen el músculo, el cartílago o la conjuntiva. Y la reconstrucción va a depender de la profundidad del defecto, además de todos los demás factores que habíamos mencionado. Tenemos aquí un defecto producto de una resección en el párpado superior y el cual es corregido mediante colgajos de avance. En la diapositiva inferior se ve el tamaño del defecto y en las diapositivas superiores que se encuentran del lado izquierdo se ve el resultado de la reconstrucción. En ocasiones podemos disponer de piel y tejido celular subcutáneo del párpado superior cuando existe una cantidad adecuada en este que nos permita hacer la resección y cerrar el defecto donador con un cierre directo, transponiendo el colgajo de base externa hacia el párpado inferior, como se pueden observar en las diapositivas superiores, y el resultado en las diapositivas inferiores, la sutura en el párpado superior con un cierre directo del defecto y ya el colgajo transpuesto al párpado inferior. En la última diapositiva, el resultado resultante después del tratamiento con un efecto cosmético y funcional adecuado. La nariz es otra de las estructuras faciales que ameritan también una reconstrucción dependiendo de las capas que estén afectadas. Está constituida por piel, tejidos blandos de grasa subcutánea, músculos, cartílagos y huesos, y revestida interiormente por mucosa constituida por epitelio escamoso estratificado. Y entonces, dependiendo de las capas que estén afectadas, será la reconstrucción planeada. En esta diapositiva vemos una paciente con un defecto posterior a la resección de un carcinoma en la nariz, a nivel del ala de la nariz, en el cual vamos a reconstruir mediante un injerto de espesor total, el cual, como habíamos mencionado, se puede obtener de la región retroauricular o supraclavicular, ya que la piel de estas regiones es muy parecida a las de la cara. Y en esta ocasión se reconstruyó con un injerto de espesor total, en el cual se observa el resultado en la diapositiva final. Como habíamos mencionado, cada defecto requiere cantidades variables de cobertura, soporte y revestimiento. Los materiales del donante se eligen determinando la dimensión del tejido faltante, el exceso disponible del sitio donador y su capacidad para transferirse como un injerto a un colgajo con un arco adecuado de rotación. En esta ocasión, la paciente presentaba un defecto grande en la punta de la nariz, la cual se planeó reconstruir mediante un colgajo frontal, el cual es un colgajo pediculado axial basado en la arteria supratroquear y transpuesto hacia el defecto de la nariz, cerrando el defecto donante mediante un cierre directo. Posteriormente, el pedículo del colgajo será seccionado y cerrado el defecto resultante. En este paciente vemos otro paciente con un carcinoma en la pared lateral de la nariz que incluye el ala nasal, en el cual está incluido nada más la piel. Por lo tanto, la planeación de su tratamiento será mediante un injerto de espesor total, el cual es tomado de la región supraclavicular, como se observa en la diapositiva del lado derecho, y cerrando el defecto mediante un cierre directo. En las diapositivas de abajo
Se observa cómo es colocado el injerto de espesor total y suturado dentro del defecto. Otro ejemplo de un carcinoma que incluye parte de la nariz y la frente y se planea cubrir mediante otro colgajo de tejidos adyacentes como es el colgajo glabelar. En esta ocasión, basado en un pedículo sobre la arteria supratroclear y rotado 180 grados para cubrir el defecto. El cierre de la zona donadora es también mediante sutura directa y se observa en la diapositiva inferior del lado derecho ya cicatrizado y con un buen resultado estético. Cuando los tumores se encuentran en el ala nasal, también podemos disponer de los colgajos nasogenianos, cual, como su nombre lo indica, están localizados en el surco del mismo nombre. En esta ocasión se observa cómo se ha trazado la resección de la tumoración y el colgajo, siendo este de una longitud mayor que el defecto, con una terminación del mismo en forma aguda, resecando posteriormente la punta del colgajo y traspuesto hacia el defecto. Y en la última diapositiva se puede observar un buen resultado estético. Este otro caso con un ejemplo también de un colgajo nasogeniano, y en el cual el defecto que quedó después de la resección de la tumoración es un defecto que incluye diferentes capas. Por lo tanto, se planea un colgajo de mayor tamaño, utilizando la parte distal del colgajo previo doblez del mismo para cubrir la parte de la mucosa, la parte interna. En ocasiones también se amerita reconstruir el cartílago del ala nasal obteniendo cartílago del pabellón auricular y cubriéndolo posteriormente con el resto del colgajo. En este caso también se ve cómo se reconstruye el borde del ala nasal de ese lado. En esta diapositiva vemos a una paciente con otro carcinoma en la nariz, el cual es resecado dejando un defecto más o menos grande que se planea cubrir con un colgajo frontal. Este colgajo incluye piel, tejido celular subcutáneo, músculo y además se incluye en el pedículo la arteria supratroclear. Se rota hacia la nariz, se deja 3 semanas en esa posición y posteriormente se reseca el pedículo y cerrando el defecto mediante sutura directa. Y se puede observar en la última diapositiva un buen resultado cosmético después de haber transpuesto este colgajo. El labio tiene las mismas características que los párpados y la nariz. Son orificios naturales de la cara en que su cubierta tiene varias capas. Es el principal rasgo estético del tercio inferior de la cara y los cambios sutiles son ampliamente visibles. Y tenemos varias áreas en el labio como son el bermellón, el borde músculo cutáneo y la comisura labial. En la estructura del labio podemos diferenciar algunas otras regiones importantes que debemos de tener en cuenta para reconstruir el labio, como es el filtrum, los pilares del filtrum, el arco de Cupido, el borde mucocutáneo o línea blanca, el bermellón, el tubérculo, las comisuras. Todos estos factores debemos de tener en cuenta a la hora de reconstruir el labio. Sabemos que las funciones son rasgos estéticos, expresión facial,
habla, alimentación, succión y monitorizar la temperatura y textura previo a la ingesta. Y cuando vamos a hacer la reconstrucción debemos también tener en cuenta todas estas funciones. Metas en la reconstrucción del labio. Preservar la función, reconstrucción de las capas que habíamos dicho, piel, músculo, mucosa, adecuada alineación del borde mucocutáneo, mantener relación entre el labio superior e inferior y un resultado cosmético aceptable. En las diapositivas inferiores se observa cómo se ha resecado una tumoración que ocupaba todas las capas del labio inferior y se utilizan colgajos adyacentes al defecto mediante avance de los mismos para reconstruir el labio. En muchas ocasiones amerita tejidos del labio superior y en estos casos disponemos del colgajo de AB Slander, un colgajo también pediculado axial basado en la arteria orbicular de los labios con un diseño en forma triangular y rotación del mismo 180 grados hacia el labio inferior, dejando la unión con el labio superior durante 2-3 semanas. Posteriormente se hace la resección del pedículo ya cuando está integrado adecuadamente el colgajo y ya está obteniendo irrigación de los tejidos del sitio receptor. Cuando hacemos la resección de las tumoraciones, por supuesto, debemos de tomar en cuenta la forma y darle una forma al defecto que vamos a dejar de tal forma que nos permita la integración del colgajo de acuerdo a esa forma, como en este caso, hacemos la resección en forma triangular en el labio inferior y trazamos el colgajo triangular en el labio superior. Otra cosa, reconstrucción del labio que incluye casi todo el bermellón del labio inferior y es reconstruido mediante colgajos de avance, de piel primero y del bermellón de la conjuntiva intraoral hacia el exterior. En ese caso ya dejamos un labio que tiene todas las capas que habíamos mencionado. En ocasiones no disponemos de tejidos adyacentes. Las mejillas representan el área de superficie más grande de la cara. La reconstrucción debe planificarse cuidadosamente y ejecutarse meticulosamente para restaurar los contornos naturales y dejar unas cicatrices camuflajeadas, o sea, tratar de que las cicatrices resultantes queden dentro de las líneas que habíamos mencionado. Reemplazar siempre que sea posible con tejidos locales para obtener un color similar y una textura similar. En este caso se hace la resección de una tumoración en la mejilla y se cubre el defecto mediante un colgajo de rotación tomados del resto de la piel y tejido celular subcutáneo de la misma mejilla. En ocasiones, el defecto que dejemos al resecar la tumoración debe tener cierta forma que nos permita desplazar el tejido adyacente en una forma adecuada, como en este caso el colgajo romboidal o de Limber, en el cual se hace la resección de la tumoración en forma de rombo y se transpone el colgajo del tejido adyacente de la misma forma, quedando un defecto adecuado, siguiendo, como decíamos, siempre que sea posible, las líneas de menor tensión de la piel. Otro tipo de colgajo que se utiliza en la mejilla es el colgajo bilobulado, como su nombre lo indica, lleva dos lóbulos, uno mayor que el otro, el cual cubre el lecho receptor,
o sea, el defecto que quedó después de la resección de la tumoración, y el segundo colgajo cubre el defecto dejado por el sitio donante, obteniendo al final una cicatriz en esta forma. Cuando las resecciones nos dejan un defecto grande en la mejilla, podemos utilizar el colgajo de Mustardé, el cual se lleva a cabo mediante la resección de la tumoración en forma triangular, prolongando uno de sus lados del triángulo hacia la parte superior y después descendiéndolo sobre la región preauricular. Se hace levantamiento del colgajo de piel y tejido subcutáneo, teniendo como nutrición e irrigación los plexos subdérmicos, y es un colgajo pediculado de rotación que alcanza a cubrir defectos mayores en la mejilla. En la diapositiva de abajo se ve el resultado después de la reconstrucción. Defectos en mentón podemos utilizar también, cuando lo ameriten de acuerdo a la profundidad del defecto, colgajos del cuello de transposición, como en este caso. Se hace la resección en forma circular, posteriormente una prolongación en forma aguda hacia la parte externa, igualmente en el colgajo que trazamos del cuello, se levanta piel, tejido celular subcutáneo y se transpone hacia el defecto resultante de la resección de la tumoración, alcanzando a cubrir todo esto y cerrando el defecto posteriormente en el cuello, obteniendo este resultado. ¿Listo? 1, 2. Defectos resultantes en cuero cabelludo. El cuero cabelludo tiene la particularidad de tener varias arterias principales, como son las arterias supraorbitales y supratroncleares, la arteria temporal superficial, las arterias auriculares posteriores y las arterias occipitales. Cuando se practican resecciones grandes en el cuero cabelludo, procuramos que los colgajos adyacentes que diseñamos estén basados en las arterias antes mencionadas y se utilizan como colgajos axiales. En este caso, el defecto se encuentra en el vértex del cráneo, se hace la resección en forma circular y se trazan los colgajos de la forma que se ven en la diapositiva del lado izquierdo alrededor del defecto. Posteriormente se rotan hacia el mismo, obteniendo un cierre por completo del defecto y suturando los bordes del defecto que quedó en el sitio receptor, haciendo un cierre directo. Gracias.